Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caído estoy. Mis hermanos, bendiciones. 5 grandes problemas que aquejan a nuestros niños. Hablando con mujeres hispanas de Estados Unidos, hablando con mujeres latinoamericanas y escuchando sus quejas, encuentro 5 grandes problemas. Problema número 1, ansiedad por separación de los padres y miedo al abandono. Problema número 2, dificultad para controlar emociones, ira, rabietas, impulsividad. Problema 3, baja dignidad, lo que llaman autoestima, baja autoestima herida, dignidad herida. Problema 4, ansiedad generalizada y depresión infantil. Problema 5, problemas de conducta y desadaptación escolar, incluidos los problemas por tabletas y celulares. Bienvenidos, hermanos. Vamos a pedirle al Señor su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos que la Virgen María nos guíe, que el Espíritu Santo nos acompañe. Señor Jesús, te entrego a mis hijos, dile, entra en su historia desde su concepción hasta hoy. Sana lo que yo no supe dar, restaura lo que se dañó y llena cada vacío con tu amor. Tú nos dices en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Bien, Señor, yo sé que tú puedes sanar esas heridas. Yo sé que tú puedes entrar al corazón de mis hijos. Para eso yo me comprometo, Señor, a orar. Yo quiero dedicarle unos minutos al día a orar por las heridas de mis hijos. Y te pido humildemente, Señor, que estos 5 problemas tú los sanes en mis niños. Primer problema, ansiedad por separación y miedo al abandono. Hermanos, la herida más grande que yo he encontrado en los niños se llama abandono. Es terrible, fuerte, dolorosa. Y por poner un ejemplo, en Estados Unidos muchas mamás trabajan largas horas. Muchas veces el papá tampoco está o está lejos. Y los niños sienten miedo de que mamá no regrese, de que algo le pase. Y eso les genera a los niños llanto, miedo, inseguridad y pesadillas. ¿Cuál es la raíz de este dolor de abandono, queridos hermanos? Bien, cuando la madre ha vivido durante su embarazo estrés intenso, soledad, miedo, específicamente el miedo migratorio, aquellas mamás que tienen que huir de su país para llegar a otro país donde también les toca huir, reciben amenazas, reciben violencia. En México, en Colombia es muy común que grandes cantidades de familias sean amenazadas, abandonadas, que hay algo terrible que es el abandono del padre, que se aburre de las peleas, de los dolores, y también pasa que el bebé absorbe emocionalmente ese miedo a través del cortisol y del sistema nervioso. Es decir, que ese niño concebido, gestado y amamantado en estrés va a tener un sistema de alerta prendido, on. Sin embargo, el Señor en el Salmo 27 nos dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Recuerda eso, nunca se te olvide y dile, Señor, aunque yo haya abandonado a mis hijos, aunque el papá los haya abandonado, tú siempre los recogerás. Jesús puede sanar los recuerdos terribles del abandono desde el vientre, aún recuerdos que no conocemos. El niño no está condenado a vivir en ansiedad. La oración diaria de la madre va a reordenar su mundo interior. Entonces ya tienes una primera clave. Padre Celestial, humildemente te pido que tomes en tus manos
el miedo de mi hijo. Tú que estabas con él cuando apenas era un embrioncito en mi vientre, cuando era un feto, cuando fue un bebé pegado a mi pecho, sana toda memoria de abandono que yo sin querer le transmití. Entra en sus noches, en sus sueños y en su corazón. Virgen de Guadalupe, cubre a mi niña, a mi niño con tu manto. Jesús, dale a mi niño seguridad, paz y confianza. Te suplico humildemente que mi hijo nunca esté solo, porque tú eres su guardián, su refugio y su paz. Amén. Problema número 2, dificultad para controlar y regular sus emociones, iras, rabia, impulsividad incontrolable. Niños que empiezan a gritar descontrolados, a patear todo, a romper todo. Los niños no saben calmarse porque vienen de ambientes de papá y mamá maltratándose, peleando, con estrés crónico, con gritos. Una mamá sobrecargada de trabajo, de crianza, de problemas. La ausencia del papá que normalmente abandona y poca contención emocional. Es decir, los papás pelean frente a los hijos. Y esto es muy importante y no entendemos lo grave, lo peligroso, lo riesgoso que es que papá y mamá peleen frente a los hijos. Y le vamos a pedir al Señor que sane, que lave ese dolor que cargan nuestros hijos cuando no pueden evitar sufrir por las peleas de papá. Y el niño dice, amo a mi papá es bueno. Amo a mi mamá es buena. ¿Quién tiene la culpa? Yo soy malo, yo soy culpable, yo tengo problemas. Entonces le pedimos en este momento al Señor que esa raíz desde el vientre, cuando la mamá sufrió enojo, discusiones, violencia, miedo, sea sanada. El bebé desarrolló un sistema emocional inestable, esa rabia, esa agresión psicológica, o muchas veces mamás que golpean a sus hijos, los maltratan, los arañan, les dan golpes, papás que cogen a fuete, a rejo al niño como si fuera un animal enlodado. Y esa rabia no es una mala conducta, sino es una herida prenatal. Y recuerda, vamos a pedirle al Señor humildemente, Salmo 34, vamos a orar. Repite conmigo, el Señor está cerca de los que tienen el corazón herido. El Señor está cerca de los que tienen el corazón herido. Oh Señor, tú sanas mis heridas de abandono, sanas mis heridas de agresión. Tú me confortas, me consuelas. Tú estás cerca de mí. Tú estás cerca de mis hijos cuando fueron maltratados, cuando fueron heridos por un papá iracundo, por una mamá desbordada, ansiosa, agredida, que sufría en silencio. Oh Señor, te pido humildemente que traigas esperanza a mi corazón. Dile, Señor, dale esperanza a mi corazón. Señor, regula mis emociones y las emociones de mi hijo. Reorganiza desde dentro toda la gestación de mi hijo que quedó alterada. Oh Señor, te entrego la ira. Dile, te entrego el enojo y las rabietas de mi hijo. Tú conoces las lágrimas que derramé mientras estaba embarazada. Dile, mamá, tú conoces las lágrimas que derramé mientras estaba embarazada. Si eres esposo, tú conoces las lágrimas de mi esposa embarazada. Le decimos como papá, Señor, sana la adrenalina que marcó el corazón del bebé. Dale a mi bebé un espíritu de mansedumbre, paz y ternura. Espíritu Santo, entra en su sistema nervioso y tranquiliza su alma. Hazlo capaz de gestionar sus emociones con serenidad. Te consagro a mi hijo, Señor. Amén. Oh Señor, tú eres bueno, eres dulce, eres santo, y en este programa estás mostrándonos cómo tú, Jesús, sanas nuestras heridas. Clama, y te digo algo muy importante, qué necesario es ir al Santísimo a diario.
Qué necesario es comulgar a diario. Qué importante es no separarme del amor de Cristo. Yo cambié mi vida cuando hice estos pasos, hermanos. Misa diaria, comunión diaria, adoración eucarística diaria, rosario diario y hacer caridad, ayudar al pobre, ayudar al que sufre, dar consejos, seguir amando. Y te digo con amor, regalo consultas al que me lo pida. Entra a mi página octavioescobar.org y yo te regalo una consulta, porque el Señor me pide que yo sea caritativo, generoso. Y así como muchas emisoras son caritativas y generosas y aceptan este programa, asimismo yo quiero compartir lo que sé y lo que el Señor me ha regalado contigo, papá que sufres, mamá que sufres, con amor. Problema número 3, baja autoestima, dignidad herida. A mí no me gusta hablar de autoestima porque autoestima es inflarme, volverme autosuficiente, poderoso, ególatra. Y yo quiero hablar más bien de la dignidad herida, es decir, el respeto que el niño tiene que tener por sí mismo está herido. Muchos niños, especialmente hablando con mamás hispanas que viven en Estados Unidos, dicen: mi niño siente que no es suficientemente bueno, que se burlan de su acento hispano, de su piel, se burlan porque es gordo, porque es flaco, le hacen matoneo, sienten cuando son trasladados de país, de ciudad, de ambiente, sienten que no pertenecen, sienten que son menos que los demás. Y eso lastima su identidad, el respeto que ellos mismos tienen. Entonces, si esa mamá vivió dudas en su embarazo, tuvo la tentación de asesinar a su hijo en su vientre, Ave María Purísima, qué dolor de tristeza terrible durante el embarazo, sentirse sola, ver la cara de amargada de la mamá en las consultas de ginecología, esas mamitas con su barriga, solas, con cara larga, acompañadas con su esposo, sonrientes. Qué dolor cuando hay rechazo del padre o cuando hay inseguridad, miedo económico. Ese niño puede sentir: yo no soy suficiente, yo no soy deseado. Sin embargo, tenemos esperanza en Cristo y te voy a dar 2 citas para que anotes. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Te he amado con amor eterno. ¡Wow! Cuando yo siento que Dios me dice eso, digo: todo el dolor se disuelve con tu amor, Señor. Él me dice, y te lo repito: te he amado con amor eterno. Eres precioso a mis ojos. Isaías 43:4. Eres precioso a mis ojos. Repítete, es un verso para que tú repitas, toma nota. Te he amado con amor eterno. Eres precioso a mis ojos. Es un mensaje de esperanza. La identidad de tu hijo no la define el país, no la define la escuela. Él es valioso porque es un hijo amado de Dios. Y te voy a dar un consejo para levantar el alma del niño. Llévalo al bautizo. Nosotros los católicos tenemos una gran bendición, y es que el Señor Jesús nos enseñó el bautizo de bebés. Se bautizó él y toda su familia, dice en la palabra de Dios, que los hombres, cuando se convertían, los adultos, varones, los padres de familia, pedían el bautizo para ellos y para toda su familia, lógicamente, incluidos los bebés. ¿Por qué es importante esto? Porque ese sello de propiedad del Señor, ese niño que queda sellado con el amor, con la sangre de Cristo, es un niño que va a tener una identidad. Soy hijo de Dios. Y cuando está solo y no tiene su papá, Jesús es mi papá. Esa identidad del niño, ¿quién la define? Dios. Por eso te recomiendo el bautizo de niños. Oración de la madre. Vamos a orar, mamás. Sigue esta oración. Repítela y hazla tuya. Señor Jesús, por el amor que tú me has dado,
por morir en la cruz por mí, por tu sufrimiento en el huerto, en la flagelación, en la corona de espinas al cargar la cruz y al ser crucificado desnudo. Te suplico, sana la dignidad herida de mi hijo. Repite tú, Señor Jesús, sana la dignidad herida de mi hijo. Te pido, Señor, que mi hijo sienta en su corazón que fue deseado por ti desde la eternidad, que tú lo amas con amor eterno, que mi hijo sienta tu abrazo, Virgen María de Guadalupe, que mi hijo sienta como San Juanito, San Juan Diego, no temas, hijito, dile a tu hijo, no temas, hijito, que es nada lo que te aflige. No estoy yo aquí, que soy tu madre y te tengo en el cruce de mis brazos. Eso le dice la Virgen de Guadalupe a su hijito San Juan Diego. ¿Por qué no lo va a decir para ti y para tu hijo también, para cada uno de tus hijos? No temas, hijito. Siente en tu corazón que fuiste deseado por mi hijo Jesús desde la eternidad. Señor, pídele, rompe toda palabra negativa que yo, su padre o su madre, haya dicho sobre mi hijo cuando estaba desesperada en el embarazo y tenía ganas de acabar con esa vida. Te pido perdón, Señor. Dile tú mismo a tu hijo, hijo mío, eres precioso a mis ojos. Lo mismo que Jesús te dice a ti, te dice a mí. No importa si yo soy el peor pecador, que lo soy, que cometo todos los 7 pecados y los repito y me confieso y los repito. Jesús me dice con un amor de mamá, hijo mío, tú eres precioso a mis ojos. Y ahora le pedimos al Espíritu Santo, reconstruye la dignidad de mi hijo. Reconstruye su identidad, reconstruye su amor propio y muéstrale que él vale porque es hijo directo de Jesús. Jesús decidió tomarlo como su hijo. Jesús decidió adoptarlo. Jesús decidió amarlo. Jesús decidió bendecirlo. Te pido, Señor, que mi hijo crezca seguro, fuerte y lleno de dignidad. Amén. Problema número 4, ansiedad generalizada y depresión infantil. Ansiedad y depresión. Explicación psicológica. Los niños cargan preocupaciones porque la mamá está muy cansada. Ella escucha, ay, estoy tan cansada. Otra cosa que yo lo recuerdo de mi propia infancia, cuando era un bebé, cuando era un niño, no tenemos dinero. ¿Qué hacemos? No hay para el almuerzo. Y el miedo del niño, y si a mi mamá le pasa algo, y si papá que se fue para Estados Unidos no vuelve. Y los niños con todo ese miedo, mucho de ello heredado desde el vientre por la mamá. Son niños silenciosos, tristes y con somatizaciones, claro, porque el embarazo tuyo, mamá, fue marcado por el miedo, por la soledad, por la incertidumbre, especialmente en nuestros países, la incertidumbre migratoria. Me voy, pero qué miedo, qué tal que me devuelvan, qué tal que no consiga trabajo, la tristeza de la mamá porque muchas veces está sola sin el esposo. Cuando las familias se tienen que separar por la migración, cuando el papá se tiene que ir a trabajar solo por el hueco sin saber cómo va a devolverse. Y hay ideas de separación, hay conflictos, hay problemas. El bebé, tu hijo, tu hijito, recibe esas emociones. Ahora te pregunto, mamá, ¿cada cuánto tienes que ir a misa? ¿Cada cuánto tienes que orar el Santo Rosario diario, diario, diario? Y repite el Salmo 27, es tan bello. Yo quiero que tú lo repitas porque eso para mí es un ancla de amor, de bendición. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Escucha esto. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
Este es el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. El Espíritu Santo puede iluminar la oscuridad interior de un niño. Pídele al Señor, dile: Padre Celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Humildemente, Señor, te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te pido, Señor, perdón porque fallé como papá. Te pido perdón, Señor, porque fallé como mamá. Y humildemente te suplico en este momento que vengas con tu Santo Espíritu a limpiar el miedo, el dolor y el sufrimiento. Entra, Señor Jesús, en la tristeza de mi hijo. Tú que sufriste en el monte de los olivos, tú que sufriste la flagelación terrible en tu cuerpo durante 45 minutos, tú que fuiste coronado de espinas, burlado, herido, escupido, se rieron de ti, Rey mío, te trataron con burla, te pusieron un manto de rabia, de risa, de burla, una caña vieja y fea, y te decían: salve, Rey, burlándose de ti. Luego te colocaron una cruz pesada de 300 libras. Oh Señor, tanto dolor sobre tus espaldas flageladas y adoloridas, y luego te clavan las manos, te clavan los pies, te clavan con una lanza en tu costado, y tú finalmente derramas toda tu sangre en la agonía más grande que puede haber sufrido un ser humano. Tú, Dios poderoso, te hiciste hombre para lavar a mi hijo con tu sangre. Entra, Señor, en la tristeza de mi hijo. Dale la alegría de tu Santo Espíritu. Te suplico, Señor, que mi hijo camine en tu luz, en tu paz y en tu esperanza. Nada podrá derribar a mi hijo, porque tú estás con él. Te pido, Señor, te suplico que si no se ha bautizado, tú me permitas el bautizo. Que si no se ha confesado y hecho la primera comunión, tú me permitas que él haga su primera comunión lo antes posible, apenas tenga ya la capacidad y el uso de razón, 6, 7, 8 años, no hay que esperar más. Te pido, Señor, que mi hijo pueda hacer la confirmación cuando ya esté en la adolescencia, 13, 14. Te pido, Señor, que mi hijo pueda merecer ser un soldado tuyo, ser tu altar boy, ser tu acólito. Te pido, Señor, que mi hijo tenga luego, cuando crezca, la bendición del matrimonio y que pueda ser un padre de familia santo, que esté enamorado como San Carlo Acutis de la misa diaria, de la comunión diaria, de la adoración eucarística diaria, del Santo Rosario diario y de hacer diariamente una obra de caridad. Papá, mamá que me escuchan, ¿cuándo fue la última vez que fueron a repartir comida a los pobres, a los homeless, a los destechados, a los que sufren? ¿Cuándo fue la familia unida a repartir comida? Oh Señor, yo te pido humildemente que sanes en mis hijos todo ese dolor, toda esa amargura, toda esa tristeza, toda esa rabia, todo ese sufrimiento de abandono, de agresión y de abuso. Hay otro problema grave, y es que muchos niños son maltratados por el porno, manoseados en su intimidad, tocados, y eso les crea un dolor, una falta de dignidad, un sufrimiento, y es muy común en las escuelas que hay exposición a materiales negativos y perversos para el corazón y el alma y la mente del niño. Y no es raro que por esas situaciones de maltrato, de abuso, de dolor, de matoneo, de bullying, los niños tengan problemas de conducta y desadaptación. Y ese es el quinto punto. Siempre que tu niño baje de pronto su rendimiento académico, mira qué hay que hacer. Y yo como psicólogo te digo algo: normalmente la solución es retirarlos de la escuela. Muchos niños, incluido mi hija desde los 7 años, hoy es una chica adolescente de 18 años que estudia en la universidad online, en homeschooling. Muchos niños salieron de las escuelas porque eran molestados,
y estudiaron en casa. Ese fue el caso de mi hija y es una niña linda, feliz, alegre, trabajadora, que ya trabaja con nosotros, es nuestra asistente en el consultorio de psicología. Y ella fue separada de un grupo donde fue matoneada, donde fue maltratada. Y antes de que eso llegara a mayores, me la llevé. ¿Qué problemas tienen los niños? Bajo rendimiento. Son niños que de pronto iban bien en sus calificaciones y de pronto, ¡pum! Niños con desmotivación. No quiero ir a la escuela. No me dan ganas, es tan aburrida. A veces hay niños que son muy inteligentes y lo que les enseñan no les sirve porque ya para ellos es algo muy tonto. Un niño me decía, es que lo que me enseñan es tonto, yo ya me sé todo. Y le dije, ¿cierto? Dice, sí, yo ya que es que mi papá me ama, mi mamá me mima, yo ya sé leer bien. Y le dije, a ver, léeme la Biblia. Y le saqué la Biblia y empezó a leer. Abrí un versículo cualquiera y empezaba a leer y me miraba como si estuviera proclamando la palabra. Y yo dije, wow, tú deberías pasar al altar a proclamar la palabra en la misa de los niños. Y dice, sí, yo le pedí al Padre. Entonces era un niño que calificaban como problemático porque él se sabía todo, aprendía muy rápido. Y la solución fue pasarlo a una escuela de alto rendimiento donde había niños de ese nivel y él ya estaba contento y tranquilo y asistía y estaba motivado. Pero otras veces es porque los niños ven problemas y peleas en la casa. Se distraen, son rebeldes, tienen conflicto con los maestros porque ven pelear al marido y a la mujer en la casa. Ven pelear al papá y a la mamá. De pronto ven pelear a un papá que no es su padre, sino su padrastro. Y su papá se fue y ellos tienen un conflicto entre el querer al padrastro y querer al papá. Y la mamá habla mal del papá biológico y habla pestes delante de los niños. Y el niño entonces tiene un conflicto, tiene un dolor, tiene un sufrimiento, tiene una amargura. Yo te voy a pedir, hermano mío, que ores por la noche cuando tu hijito está dormido. Ponle la manito en la cabeza y empieza a pedir en silencio, Padre Celestial, con el poder y la autoridad que tú me has dado como mamá de mi hijo menor de edad. Yo te pido humildemente que sanes sus heridas de abandono, cuando él se quedó solo, cuando estaba triste, cuando estaba lleno de amargura. Señor, sana todo ese dolor del niño abandonado, triste, solitario, que lloraba llamando a su papá y a su mamá y nadie lo atendía. Sana el miedo que le está cargando, sana la rabia que le está cargando, Señor. Te lo pido humildemente, el miedo por haber cambiado de país, el miedo por una escuela donde hablan un idioma que él no conoce. Sana, Señor, cuando se formó el sistema nervioso de ese bebé y había dolor, había miedo, había amargura, había resentimiento durante el embarazo. Sana, Señor, las heridas que mi hijo tiene desde el embarazo, el miedo, la rabia, el dolor, la angustia, la amargura, el resentimiento, transfórmalo en alegría, en bondad, en virtud. Si el niño no tiene papá, dile, Jesús, te nombro papá de mi hijo. Y si no tiene mamá, Jesús, te nombro a través de la Virgen María, mamá de mi hijo. Virgen María, le pido a Jesús que tú seas la mamá de mi hijo, porque María es la esclava y nosotros le pedimos a Jesús para que María obre. Entonces yo le digo, Madre María, tú que eres la esclava, le suplico a Jesús, tu amo, que tú puedas ser la mamá de mi bebé, porque está solo, está triste, yo no puedo estar con él. Una mamá puede estar al otro lado del mundo y tiene poder y autoridad para orar por sus hijos menores de edad. Pedimos al Señor en este momento que el Señor cubra con sus santos ángeles al bebé. Señor, tú dices en Jeremías 29, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de desgracia. Pues vamos a decir eso para nuestros hijos. Señor, en tu nombre, Jesucristo,
En tu nombre, Padre Celestial, en tu nombre, Espíritu Santo, yo digo para mi hijo que tú tienes planes para él, planes de bienestar, planes de triunfo y no planes de desgracia. Señor, te pido un mensaje de esperanza para mis hijos, porque yo sé que el fracaso escolar en este momento no define su futuro. Señor, te pido que reorientes el destino escolar y emocional de mi niño. Te pido humildemente que rompas todo dolor. Dile, tú que eres mamá de un niño menor de edad, Señor Jesús, te entrego la conducta, el aprendizaje de mi hijo. Te entrego la escuela. Si es necesario que yo lo retire, llévame a retirarlo para que él pueda hacer homeschooling, educación en casa. Sana, Señor, toda herida que le impida concentrarse, obedecer, aprender y avanzar. Señor, sana su concentración. Señor, sana su obediencia. Señor, sana su aprendizaje. Señor, hazlo avanzar en todas las etapas de su vida. Hazlo avanzar en la parte emocional, en la parte intelectual. Bendice, Señor, su mente, su memoria, su inteligencia y su voluntad. Te suplico, Señor, que hagas de mi hijo cabeza y no cola. Te suplico, Padre Celestial, que mi hijo tenga un futuro lleno de esperanza. Que tú quieras guiar cada uno de sus pasos. Amén. Y hermanos, en estos minutos finales, quiero dar una palabra de esperanza para las madres, que son las que están al frente de la crianza de los hijos en la mayoría de los casos. Querida mamá, tu oración tiene poder. Tu clamor diario puede sanar años de heridas de tus hijos. Jesús no necesita que seas perfecta. No necesita que seas santa, solo necesita que digas sí, como dijo María. Necesita que digas, Señor, yo creo en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, me comprometo a orar a diario. Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Y quiero repetírtelo, para Dios nada es imposible. Y vamos a hacer esta oración de consagración de los hijos. Jesús, te consagro a mis hijos. Sánalos desde el mismo momento de la concepción, cuando se formaron en las entrañas de la madre. Sana los 9 meses de embarazo y sana su concepción, su embarazo y sus 40 primeros meses de vida. Reescribe, Señor, su historia. Cura las emociones de mis hijos. Líbralos de temores, inseguridades y heridas. Que sean niños libres, fuertes, sanos y llenos de tu Espíritu Santo. Señor, humildemente yo te pido en este momento que derrames tu Santo Espíritu sobre mis propias heridas. Dile, sana mi propio dolor de mamá. Sana mi propio dolor de papá. Jesús, te consagro a mis hijos, te los entrego con todo el amor. Padre Celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Señor, te suplico que vengas en este momento con tu Santo Espíritu, limpies, laves y bendigas las heridas de abandono que tienen mis hijos. Las heridas de agresión que tienen mis hijos, las heridas de abuso que tienen mis hijos y las heridas espirituales que tienen mis hijos. Sánalos, Señor, de todas las adicciones, de todos los maltratos, de todos los dolores. Te pido humildemente, Señor, que mis hijos triunfen como triunfó el rey David, que era un simple pastor y tú le llevaste a triunfar. Como triunfó el rey Salomón, pero sobre todo, Señor, como tú, Jesús, triunfaste de haber nacido en un simple pesebre, de ser el más humilde de los humildes, y luego transformarte en el resucitado, en el Redentor, en el Salvador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Los quiero mucho. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame,